Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar acerca de la necesidad que tiene Jalisco de una identidad sexogenérica y justamente para responderle ese gesto que usted se acaba de hacer. ¿Sexo qué? Bueno, de eso vamos a platicar en este programa porque hay muchísimas dudas y muchísima ignorancia y desinformación por parte de compañeros que lamentablemente ostentan un micrófono y ni siquiera se informan al respecto antes, y también de algunas autoridades que con la mejor de las voluntades han tratado de abordar, por ejemplo, el caso de Andrea Carolina, pero todavía se nota que les falta información. Así que por eso es que hacemos este programa y también para clarificar a mucha de la discusión pública que se ha dado seguramente en la sobremesa de muchos de los que nos están viendo, algunos de los términos que se han venido utilizando en los últimos días que no son utilizados de manera adecuada. Para ello platicamos con Marisela Sánchez Aguiarte. Ella es integrante del equipo de Cuesida Jalisco. Bienvenida, Marisela, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes y pues gracias por la invitación. Muchas gracias. Justamente Marisela forma parte de la mesa de trabajo con Secretaría de Educación y Salud para darle seguimiento a los temas que se plantearon en la reunión de 2010 en México, de la reunión ministerial que adquirió nuestro país una serie de compromisos, entre ellos, por cierto, algunos que tienen que ver con la no discriminación. Salud y educación integral de la sexualidad. Muy bien. Pues bienvenida, Marisela. Está con nosotros también Gerardo León. Gerardo forma parte de un organismo que se llama Red Mexicana de Mujeres Trans, que justamente hace el trabajo con las personas transexuales que se dedican a muchísimas cosas, pero que además les da un acompañamiento en ese proceso que algunos piensan en este momento, viendo el caso de Andrea Carolina, que es bien fácil, pero que es dificilísimo y que hay que tener desde lo humano, ¿no? Que lleva años y años el hecho de pasar de una identidad masculina a una identidad femenina. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Buenas noches y aquí estamos de la Red Mexicana de Mujeres Trans. Muy bien, muchas gracias a ambos. Y lo primero que les quiero preguntar es, ahora sí que, lo básico. ¿Qué es un travesti? ¿Quién empieza? Usted, por favor. Bueno, un travesti es una persona que se viste con la ropa asignada al otro sexo o género, ¿sí? Vamos, un hombre que viste ropa femenina, considerada femenina, podríamos decir que se traviste, ¿no? O una mujer con ropa, que esto es mucho más común, ¿no? El que las mujeres vistamos pantalones y no traigamos aretes, de pronto ha sido algo más aceptado, pero yo justamente recordaba cómo, por ejemplo, en los años 60, yo recuerdo finales de los 60, los 70 todavía, esta moda aún persistente de los hombres con cabello largo, las mujeres que empezaban a usar pantalón. O sea, realmente en su momento yo tengo grabados comentarios que escuchaba muy pequeña acerca de esto y de la confusión que esta vestimenta iba a generar en la sociedad, porque entonces no se sabía si será hombre o será mujer, ¿no? Una discusión que estamos hablando de finales de los 60s. Y que entraba en un término muy andrógino. Claro, ni siquiera, ¿no? O sea, era pues empezar las mujeres a usar de manera más común en nuestras poblaciones pequeñas, los pantalones, los chavos a dejarse crecer el cabello el cabello. Entonces, realmente, ahora con todo esto que está pasando, yo recordaba esos comentarios, ¿no? Generan confusión, no se sabe. Y digo, la realidad es que pues ha sido una moda y se ha posicionado en la sociedad, y digo, a nadie nos genera ninguna confusión. Qué bueno que lo traigas a colación, porque justamente de eso hace 50 años. Y los argumentos siguen siendo los mismos y, por cierto, igual de absurdos. Y decir nada más en el caso, para terminar con lo del travesti, que no tiene que ver con su identidad, que se viste, digamos, por un rato, a lo mejor para un trabajo. Claro. O por un gusto, por un show, de fetiche, ¿no? Claro, pero no es su identidad permanente. Así es. No, solamente es ese cambio. Me pongo, me lo quito. Y que esto nos lleva a que ni tiene que ver con su identidad, ni tiene que ver nada con la orientación sexual. Exacto. O sea, aquí tenemos que hablar de conceptos muy claros. Por un lado está el sexo biológico, por otro lado está la orientación sexual y por otro lado está la identidad de género. Y entender que los seres humanos somos complejos. O sea, de lo que se trata esto es que este dimorfismo de hombre, mujer, blanco, negro, que también hay discusiones que del siglo XVII, o sea, ya ha quedado atrás, claro. Está muy rezagado en nuestras Ahorita le entramos a esa parte porque justo es importante aclarar que no necesariamente nuestra identidad va aparejada con nuestra orientación y mucho menos con nuestro sexo biológico. Pero a ver, entonces ya aclaramos que es un travesti, es alguien que se viste de mujer para algo específico, pero que su identidad
no es permanentemente del sexo contrario, enfocándonos al caso de los hombres, que no es siempre de mujer. ¿Qué es un transgénero, Gera? Un transgénero es aquel que el rol de su género es con el cual se siente identificado. Ejemplo, en el caso de las chicas es aquel varón que no se siente identificado con su género y empieza a construir su parte femenina. ¿Sí? Ese es un género. Estoy cambiando mi género masculino a femenino. Ojo, no necesariamente debe de haber cirugías. No. A eso iba. ¿Sí? No debe de haber esas cirugías. Solamente es mi género. Es la manera que yo me siento identificado con lo cual soy y con lo cual quiero ser. Y ahí decía también, no es un proceso nada fácil. Nada. Primero, asumir que tengo una mujer dentro de un cuerpo de un hombre y que sé que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, como el caso de Andrea Carolina, es dificilísimo. Y segundo, realizar acciones para proyectar eso y convertirlo en identidad, también es un proceso que no es nada difícil y es el que ustedes acompañan. Sí, y es un proceso muy largo. Nada fácil, perdón. Es un proceso muy largo. Y no nada más va del varón de ese proceso de varón a mujer, sino también encontramos mujeres que van en este proceso a varones, pues, ¿no? Y que cuesta mucho trabajo estos acompañamientos. Y ahí también, en la misma acotación que decía Marisela, el hecho de que alguien quiera tener una identidad, o necesite, porque también se vuelve eso una necesidad para ser feliz, eso es muy importante. Tener una identidad de mujer tiene que ver con su orientación sexual, es decir, con su práctica sexual. No es que todos los que cambien de identidad tengan una identidad o una práctica homosexual. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Yo puedo cambiar mi identidad de masculino a femenino, pero me van a seguir gustando las mujeres. No pasa nada. Bien lo decía Marisela, o sea, es como este complejo tan grande que el ser humano es tan, ¿cómo lo pronuncian? Tan complejo. Bueno. Y que somos únicos e irrepetibles. Entonces, a ver, ya supimos que es un travesti, ya supimos que es un transgénero, y ahora les pregunto, ¿qué es un transexual? Una persona que ya hace cambios en su cuerpo para que esta identidad de género de la que hablaba Gerardo, o sea, ya sea congruente, ya haya congruencia entre lo que yo veo y percibo y siento de mí. O sea, aquí el asunto es mucho más complejo porque tiene que ver con cuestiones de la identidad de género. La identidad de género es un concepto muy subjetivo. Para los sexólogos, la identidad de género a los 2 años ya está establecida, ¿no? Se va desarrollando conforme vamos creciendo, pero realmente esa conciencia que un niño, una niña tiene de sí es algo que está muy claro. Y me gustaría regresarme un poquito más atrás. Decía, sexo. Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo que nos diferencia a las mujeres y los hombres. Y parece que esto es así de sencillo, pero tampoco es tan sencillo, porque no solamente están esta cuestión de genitales de mujer o genitales de hombre, están los estados intersexuales. Y los estados intersexuales son aquellos en donde podríamos decir que no se es totalmente hombre o no se es totalmente mujer biológicamente. O sea, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Entonces, en lugar de que haya un cromosoma XY, que sería un varón, biológicamente, podemos tener XXY o XO, síndrome Turner. De hecho, estos estados intersexuales son más frecuentes de lo que la gente cree. Hay estudios que plantean que de cada 2,000 recién nacidos, 1 es intersexual. Entonces, realmente la proporción es muy alta. Y podemos ir desde algo que pasa desapercibido, genitales que no están claramente diferenciados, hasta estos casos de hermafroditismo, en donde al mismo tiempo encontramos, por ejemplo, un ovario y un testículo, ¿sí? Entonces, la gama incluso a nivel del cuerpo tampoco es tan polar, ¿no? Hombres y mujeres y se acabó. No, están estos estados intersexuales. Luego, si nos vamos con la orientación sexual, estaríamos hablando de quién me atrae. Ahí, si quieres, permíteme, y lo abordamos con amplitud después de la pausa que tenemos que hacer en un momentito esta
estos mensajes y después hablamos justamente de eso, de la orientación, porque otra vez queremos recalcar en eso. No necesariamente lo que tiene que ver con la biología, tiene que ver con la orientación, ni con la identidad. Vamos a platicar acerca de esto, no se vayan, regresamos a Ángulos para tratar de entender toda la bola de cosas que en estos días, a raíz del caso de Andrea Carolina, de repente más han creado confusión que darnos claridad con respecto a lo que está pasando con ese y otros casos, que son bastante cotidianos y cercanos, van a ver. De regreso aquí en Ángulos platicando acerca de la diferencia entre orientación e identidad y sexo biológico y la diferencia entre travesti, transexual, transgénero e intersexual. No todo es blanco y negro y no todo es tampoco homosexual o heterosexual. Bueno, todo esto a raíz del caso de Andrea Carolina, a quien vamos a escuchar a continuación. Andrea Carolina, maestra, así en femenino, maestra de la secundaria número 4, que hace 4 años, cuando iniciaba este caso, platicaba en Radio Universidad de Guadalajara con Carlos Ramírez y los compañeros de Multiverso acerca de cómo había empezado su proceso y cómo había empezado a, y lo pongo entre comillas, irse vestido de mujer a dar clases. Vamos a recordar ese testimonio de Andrea Carolina. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Multiverso 360. Este programa no va a ser apto para mochos, persignados y todos aquellos que se espantan de temas como diversidad, homosexualidad, respeto a las diferencias. Todos los que se desmayan con estos temas, pues vayan cambiando. Y los que no, quédense con nosotros porque vamos a tener unos temas muy interesantes. Bueno, y para que nos platiquen de viva voz, tenemos el gusto de recibir a Andrea Carolina Márquez González. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y a nuestro querido amigo y parte del equipo fundador de Multiverso, Alejandro el Negro González. Gracias, Margarita y Oscar. Bueno, pues yo elijo mi identidad de género a lo largo de los últimos 20 años y decido abrirme a tiempo completo, incluyendo mi trabajo, que es la docencia, y me presento a trabajar, a dar mi cátedra como mujer, ¿no? Digo, no fue un cambio radical porque a lo largo de 2 ciclos escolares me fui dejando crecer las uñas, decorándolas y también iba maquillada ya, ¿no? Lo único que cambió fue que además fui con vestido. El delito era que era ilegal expresar identidad de género diferente de la del sexo biológico, que incurría en ineficiencia en mis labores, lo cual, bueno, pues si me sacan de mi salón de clases donde yo estoy dando cátedra, no hay tal cosa. Y bueno, le terminan diciendo que es moralmente inadecuado, moralmente incorrecto. Habló Jesús Antonio Rivera y dice, si se cree que los niños criados por homosexuales se vuelven homosexuales, ¿por qué entonces los homosexuales salen de parejas heterosexuales? La gran mayoría de los homosexuales y lesbianas actuales, y transgénero también, bueno, salieron de familias heterosexuales. ¡Atáquense! Y católicas, Oye, Andrea, además. ya que estás hablando... Bueno, ahí está el testimonio de Andrea Carolina de cómo inició este caso. Esto apenas empezaba y en su momento puso una demanda justamente para que lo reinstalaran con el argumento de lo que estaba sucediendo, que era la discriminación. Y a final de cuentas, lo que sucedió hace un par de semanas fue que un tribunal le dio la razón después de años a Andrea Carolina, que se mantuvo en esta lucha en lo jurídico, pues con bastante fuerza y bastante firmeza, y ordenó, dado que no había ninguna razón por parte de la Secretaría de Educación de quitarlo de dar clases, que volviera a dar clases con el grupo. Ya eran otros niños, ya no eran ni siquiera los mismos alumnos, las generaciones habían graduado y tal, pero no faltó el padre que se volvió a espantar porque dijo, ¿cómo a mi hijo le va a dar? Y por eso a eso llevaría el asunto de la orientación que queríamos abordar, Marisela. ¿Cómo a mi hijo le va a dar clases
alguien que está vestido de mujer y eso va a crear confusión en mis hijos al grado de que van a cambiar o se va a alterar su identidad o su orientación sexual. Otra vez mostramos una gran desinformación, ¿no? Decías tú, para empezar, que la identidad se construye a los 2 años. Entonces, si son adolescentes, ya. ¿no? Tienen Ya muy está clara definido. su identidad de género, ¿no? Esta identidad sexual. La identidad, decía, es la conciencia que tenemos cada quien de quiénes somos, ¿no? Y una niña pequeñita, a los 2 años, sabe perfectamente que es una niña. En la mayoría de los casos, si ve películas de princesas, pues le van a gustar los vestidos de princesas y va a querer vestirse así, ¿no? Y los niños, los varones, o sea, ubican perfectamente y, por ejemplo, si van a festejar su cumpleaños número 3, pues en la mayoría de los casos, ese niño va a querer vestirse de Harry Potter, del Hombre Araña, de quien esté de moda, ¿no? O sea, porque esa identidad de género ya está claramente establecida. Holanda, por ejemplo, que ha estudiado mucho más y tiene investigaciones sobre esto, habla de que de cada 11.900 niñas biológicamente, claramente diferenciadas como niñas que nacen, de cada 11.900 va a haber un varón transgénero. Y de cada 30.400 varones, creo que lo dije al revés, de cada 11.900 niños que nacen, uno va a ser una niña transgénero. Y de cada 30.400 niñas que nacen, va a ser un varón trans. O sea, es decir, hay parece haber mayor prevalencia de mujeres trans que de hombres trans. Yo no sé si sea cierto. Pensaría incluso que tiene que ver que los hombres transgénero, transexuales, se adaptan más fácilmente en la sociedad, pasan más desapercibidos, generan menos polémica. Podría pensar eso. Pero en relación a la identidad de género, esta conciencia... Para apoyar esa idea, nada más déjame retomar lo que decía Andrea, que es que, a ver, nada pasó cuando se llevó el pelo largo. Claro. Nada pasó cuando se llevó las uñas pintadas. Nada pasó cuando se llevó la blusita. Claro. Pasó hasta que se llevó el vestido. Claro. Sí, ya cuando ya era todo complementario. Claro. Y de pronto tenemos hombres transexuales que ya han hecho incluso su modificación, su cambio en su cuerpo, que pasan más desapercibidos, o sea, que realmente no se reconoce, no se ubica, no se identifica tan fácilmente que se trata de un hombre transexual. Claro. ¿No? Se asume que es un hombre por la apariencia viril. Y quería comentarte este asunto de la identidad de género, una anécdota de un caso que narra la BBC de hace 10 años. En ese tiempo era una niña preadolescente, una niña transgénero, pero lo que cuentan de ella es que a los 2 años ella tenía una hermanita, ¿no? Y ella desde muy pequeña, aunque nació como varón, ella a los 2 años ya peleaba los juguetes de la hermana, la ropa de la hermana, ¿no? O sea, todo el tiempo quería. Lo más seguro es que le hayan dicho, tú no, tú eres niño, tienes pene. Entonces, la anécdota que a mí me impresionó mucho cuando la leí es, narran los papás que a los 2 años la encuentran a una niñita, digo, biológicamente era un varón, con un corta uñas, queriendo cortar su pene. O sea, a los 2 años, ubiquemos, ¿qué pasa con nuestros niños y niñas a los 2 años? Están en ese proceso de control de esfínteres, reconociendo su cuerpo, ubicando, ¿no? Entonces, perfectamente para la identidad de esta pequeña transgénero, ya era claro que ese pene no le correspondía, no iba con lo que con la visión que ella tenía en ese momento. No tiene que ver con la crianza, no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con los valores, no tiene que ver con cómo se les educa. Es parte de esta cuestión subjetiva que todos los seres humanos tenemos. Lo que sí tiene que ver es reprimirlo, ¿no, Gera? Y justamente es lo que quería que tú nos contaras, porque ustedes hacen el acompañamiento justamente de que eso que durante años estuvo reprimiendo porque todo el mundo le dijo que estaba mal, que se veía feo, o porque la escupía, no le daban chamba, etcétera, 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 esa niñita de 2 años que sabía perfectamente lo que quería y que llega a los 20 y dice, híjole, pues es que yo me sigo sintiendo incómoda. Ese es el proceso que ustedes acompañan. Sí, pero aquí es una cosa bien importante, ¿eh? Nosotros tenemos un mapeo como organización alrededor como de 180 chicas en cuestión trans. Unas dedicadas al trabajo sexual, otras están en una profesión más de estilismo, otras a lo mejor son más profesionistas, ¿sí? Abogada, enfermeras y demás.
De estas solamente tenemos registradas 3 que han sido cambio de sexo. Ojo, y el ser una persona transexual no implica que seas una persona que ya no tienes ese genital masculino. Claro. ¿Sí? O sea, en mi cambio, o sea, mi identidad sexual, ser transexual, no significa que tenga que cortar forzosamente mi miembro masculino. Sí. ¿Sí? Es esta construcción más de la cara, del cuerpo, de los senos y La demás. mastectomía. ¿Sí? Entonces, podemos decir que de 180, 3 están, ¿no? Ahorita 2 pero tenemos. lo que sí cuesta un poco de trabajo y a veces no es tan fácil también para ellas, en su momento, ellos, por represión, es aceptar que puede expresar esa identidad, asumir esa identidad y empezarla a expresar. Que cuesta mucho trabajo y lo tenemos como estamos trabajando un documento de chicas trans. Fíjate el nivel, o fíjense el nivel. Ser una chica trans implica, ya se asumieron como varones homosexuales, como gays. Empiezan a transgredir ahora tantos factores sociales, tanta cuestión de familia, tanta cuestión de los novios, de la escuela, de lo que tú quieras, laboral. Empiezan esta construcción, a lo mejor empiezan a hormonizarse mal, ¿sí? No tienen un asesoramiento, no tienen algo que les diga así es de manera correcta. Lo hemos solicitado a través del COESIDA, lo hemos solicitado a través de la Secretaría de Salud, con los diputados. No hay algo que lo regule todavía, ¿no? Empiezan y cuando empiezan ya a notar los cambios, muchas dicen, hasta aquí me quedo. Otras dicen, le continúo, ¿sí? Y le continúo ya a lo mejor en la parte de la cara, a lo mejor la parte del busto y demás. Y es ahí donde nosotros también hacemos ese tipo de intervenciones. Y no cualquier cirujano puede operar. Exacto. Digo, no cualquier cirujano ya puede vimos operar. Que Miriam Yuki Gaona, por ejemplo, les inyectaba quién sabe qué. No. Pero aquí fíjate que es una cosa muy importante y que ojalá se lleve el mensaje. Hace 2 años que entra nuestro nuevo secretario técnico al COESIDA, se le pide que nos acompañe, que nos asesore, que tengamos un endocrinólogo, no que lo pague el gobierno, no que lo pague el COESIDA, simplemente que sea como más fácil y que sea un endocrinólogo libre de discriminación, que las chicas se sientan en confianza. La respuesta de hace como año y medio es que no cualquiera se avienta, ¿sí? ¿A qué nivel entonces de mediocridad en cuestión de discriminación seguimos todavía? Porque al día de hoy no hay absolutamente nada que garantice esto, pues. Claro. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa en la conversación, Marisela, Gerardo, y después de la pausa platicamos del trabajo específico que ustedes realizan con la población trans y también de la necesidad, ¿por qué hay una necesidad hoy de una ley de no discriminación, primero, y segundo, también de específicamente identidad sexogenérica? Lo comentamos después de sus mensajes, no se vayan, regresamos. Esto es Ángulos. Está bien complicado el asunto, ¿no? Es un regreso aquí en Ángulos platicando con Marisela Sánchez Eguiarte y con Gerardo León acerca de la necesidad de que en Jalisco haya una ley de identidad sexogenérica y también de no discriminación para que no pase lo que sucedió con Andrea Carolina y que sucedan otros casos que luego ni nos enteramos. En el caso de Andrea nos enteramos porque ella dio una batalla jurídica y la va ganando, afortunadamente, porque hay que educar. Y hay que decir también claramente que la solución que dio el secretario de Educación es segregar y es discriminatoria. Esto de crear 2 grupos y que los papás elijan, a ver, crear condiciones distintas para alguien que se considera una amenaza por padres ignorantes es segregar y es discriminar. Lo mismo hacen, por ejemplo, con la maestra de inglés que se pone pantalones y que los padres consideran que por ponerse pantalones va a atentar contra la identidad de sus hijas, que más bien deberían usar vestido. Lo mismo hacen con el maestro de ciencias naturales que es posible que sea homosexual porque su identidad es muy femenina y él es supuestamente casado. ¿Eso hacen con todos los maestros? ¿Y dónde queda lo importante? La evaluación académica de Andrea Carolina. Por eso no fue la mejor idea la solución que da la Secretaría de Educación. Pero ahí decir entonces, por esto urge una ley, ¿no? Solamente ahí,
¿Dónde entra el sindicato que apoya a los empleados? ¿Trabajadores? ¿Dónde entra el sindicato de la educación? Y, y yo creo que el punto tiene que ver con este reconocimiento de los derechos humanos. La escuela debe educar también en derechos humanos, en el respeto. O sea, a mí la parte que me inquieta mucho es cada vez hay niños o niñas que expresan, que se sienten más en la confianza de expresar quiénes son. O sea, este ejemplo de la niña transgénero que les decía, o sea, me encuentro niños o papás y mamás inquietos que dicen, es que mi niño dice, no soy niño, soy niña, y tiene 4 años, tiene 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la historia de estas niñas y niños al llegar a la escuela y que no siempre se entienda lo que está pasando? Necesitamos cambiar esas estructuras para generar una educación que sea incluyente, respetuosa de esto, ¿no? Que los papás y mamás puedan entender y acompañar a sus hijos. Finalmente, muchas de estas cuestiones de discriminación creo que a veces ni siquiera son de mala fe. Tienen que ver con la desinformación, con la ignorancia, como tú decías. Y con el miedo, ¿no? Y con el gran miedo. Entonces, me estoy equivocando, ¿qué estoy haciendo? Pero cuando les damos la información de manera que puedan entender, ¿no? Y comprender y apoyar y hacer a un lado los prejuicios, los tabúes, los mitos, poder tener información clara. O sea, al final de cuentas hay papás que dicen, salí ganando, está bien, no tengo un niño, tengo una niña, o no tengo una niña, tengo un niño, o mi niño o niña presenta conductas atípicas en lo que se espera de su comportamiento de género, pero sigue siendo mi hijo o mi hija y es a quien quiero, a quien amo y a quien respeto. Y entonces, de esta manera, estaríamos creando una sociedad diferente, ¿no? Porque justamente de eso se trata. No se trata, a ver, lo que está haciendo Andrea Carolina no es por molestar, no es por joder, no es por transgredir, no es por escandalizar. Carolina, está pasando que hay un rechazo laboral. ¿Sí? O sea, si lo vamos a ver ya como en esta parte más práctica, le están discriminando, no le están garantizando sus derechos humanos, no existe un derecho laboral y son todos los problemas que vienen acarreando muchas mujeres trans. ¿Sí? Yo creo que es parte de la sociedad, ¿no? Porque me parece que hay madres y padres de familia. Yo he leído comentarios de madres que dicen, no somos todas las madres de esta secundaria. Claro, y que la defienden, ¿no? claro. Entonces, hay quienes ya la tuvieron como maestra o maestro de sus hijos mayores. Marisela, entonces pero esta desinformación entra también, o sea, en los padres de familia, también en los medios de comunicación amarillistas. Claro, sí, las notas son el maestro que va vestido de mujer. Andrea tiene 5 años en este proceso. Por supuesto. Sí, entonces esa es la parte que no se vale. Claro. Y por eso es importante hablar del tema de los derechos. Incluso esta otra cuestión, hablabas hace ratito del asunto de la asesoría de un endocrinólogo. Decía, en otros países la posibilidad de que un endocrinólogo y todo un equipo interdisciplinario acompañe a estos niños en estos procesos de pubertad, justamente antes de que su cuerpo se transforme de una manera con la que no se identifican. O sea, viene a ser una diferencia. Porque pensemos en una mujer transgénero. Entonces, llegar a dar hormonas en este proceso o un bloqueador hormonal de manera que tenga un poco más de edad, evita que un cuerpo se virilice cuando no corresponde con la identidad. Y que no haya que meterle reversa, ¿no? Así es. Entonces, digo, realmente este tipo de opciones pueden hacer una diferencia y es el reconocimiento del derecho más importante, del derecho a mi identidad, a ser quien soy. Y ese ser quien soy se traduce en ser feliz. Así Eso es lo importante. Andrea Carolina lo único que quiere es ser feliz, igual que quien se hace este acompañamiento junto con la red de mujeres trans. Lo único que quieren es ser felices, no transgredir, no molestar, no... que no haya una transfobia. Exactamente. Pero, a ver, me quedan solamente 30 segundos, pero sí quisiera dejar claro una cosa. ¿Por qué es necesaria una ley de identidad sexogenérica hoy en Jalisco? Porque debe tener ese reconocimiento legal de la identidad de género. Tengo otro. El Estado debe garantizar cosas muy rápidas. El uso correcto de polímeros, la hormonización, la realización de campañas que vayan de acuerdo a esta población, educar a la sociedad en general y garantizar a la gente que tengan esta identidad de género de acuerdo a lo que se está viviendo. Pues.
Claro. Y en Cohesida tienen ustedes una campaña Esta en donde campaña Soy hablan de Más. los derechos de los transgéneros. Soy Más de lo que ves, que está justamente centrada en la población transgénero, transexual, su derecho a una identidad y a que ésta se respete, su derecho a vivir libre de violencia, su derecho a ejercer una profesión, ¿no? Generalmente tenemos empresas incluyentes en Jalisco que dicen, claro, en mi empresa sí se contrata personas transgénero, pero claro, es en puestos de menor jerarquía, ejecutivos, funcionarios, o sea, la realidad es que sí es, hasta este momento no lo estamos viendo, el derecho a tener acceso a educación, a salud, a vivir libre realmente de discriminación. La población transgénero, por todas estas condiciones que y sobre todo mujeres transexuales, por todas estas cuestiones que vulnerabilizan su situación, finalmente se ven expuestas a mayores prácticas de riesgo. Hay una prevalencia más alta de VIH. América Latina habla hasta del 25%, en México se plantea arriba del 16% la prevalencia. Todas estas complicaciones que hay por el uso de aceites no adecuados o de automedicación, autohormonas para cambiar su cuerpo, ¿no? Entonces realmente son situaciones muy complicadas. Y por otro lado, efecto de la discriminación, estudios en Minnesota, hay un estudio que habla de que incluso la población de mujeres transexuales en Estados Unidos, en este estudio, hablaba de que tuvo algunos intentos de suicidio. Y situaciones realmente muy altas que tienen que ver con todo este rechazo y esta violencia. Si la población gay vive rechazo y discriminación, en el caso de las mujeres transgénero, transexuales, es todavía muchísimo más alto. Oigan, pues se me terminó el tiempo, pero sí quisiera invitarlos a hacer una segunda parte justamente para abordar ese asunto específicamente de los derechos y el asunto de la violencia cotidiana y la verdad brutal que vive la población trans. La verdad es que los peores asesinatos y crímenes de odio que hemos visto en Jalisco, por ejemplo en Atlajomulco, han sido contra la población trans. Así que si les parece, dentro de algunas semanas volvemos a pactar, vernos aquí y abundar sobre el tema, porque la verdad es que hace falta muchísima información y creo que ustedes nos la pueden dar. Muchas gracias. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 en Guadalajara, el 31.2.